de los cuales 2 son isotérmicos y 2 son adiabáticos. Creo que esto lo dijimos. Recordamos que este es el mejor ciclo que se conoce hasta hoy en día. Y la otra característica es que estos procesos son alternados, es decir, si uno es isotérmico, el siguiente será diabático y así sucesivamente. Pero todos los procesos son reversibles. Y entonces yo le sugiero que usted mire en el Gordon, en el texto de termodinámica que se les ha recomendado, o en cualquier otro texto, o en el internet, donde quiera, qué significa el concepto de reversibilidad de un proceso termodinámico, que definitivamente resulta ser un proceso idéntico al proceso cuasi equilibrio, pero con una característica que le da, digamos, motivo para que se llame así reversible. Cuando uno utiliza el término reversible, de cierta manera está queriendo indicar que es de ida y vuelta. Y entonces, por eso les vuelvo a sugerir que usted busque una explicación del concepto de reversibilidad. Entonces, si los procesos reversibles son los cuasi equilibrios, que son idénticos, los procesos reales los vamos a denominar procesos irreversibles. Que también podrán ser de ida y vuelta, pero con características completamente distintas a las que corresponden al proceso reversible. Bueno, lo importante es que usted entienda de que reversible es idéntico que cuasi equilibrio. Entonces, a continuación, voy a alistar un diagrama, el diagrama PV, en el que vamos a mostrar un ciclo de Carnot con las 4 transformaciones que estamos indicando que forman parte del ciclo. Esto que acabo de dibujar, usted ya sabe que es la famosa campana, y estoy mostrando 2 niveles de presión con sus correspondientes temperaturas. Y entonces podemos graficar este ciclo. Así. Y así. Entonces, está claro que el proceso 1,2 es un proceso isotérmico, a la temperatura T sub 1. El siguiente proceso 2,3 es adiabático. El siguiente proceso 3,4 es otra vez isotérmico, la temperatura T sub 0. Y finalmente el que cierra el ciclo es el proceso adiabático 4,1. Entonces, ahora quisiera que me digan qué representa el punto 1 en este diagrama PV. Líquido saturado. Líquido saturado. Y entonces este líquido saturado, en el proceso 1,2, se está convirtiendo en vapor saturado seco. Pregunto, ¿qué hace falta para convertir un líquido en vapor? ¿Qué se le ocurre para que se dé lugar al proceso 1,2? ¿Qué se requiere? Calor. Calor. Y entonces debemos anotar de que
durante el proceso 1-2, por cada kilogramo de líquido que se convierte en vapor, se requiere una cantidad de calor que la vamos a llamar Q sub 1, que es cantidad de calor que está recibiendo el fluido o el sistema que está dentro del el fluido que está dentro del sistema. Ahora voy a añadir algunas ideas más. Esta cantidad de calor tiene que provenir de algún sitio que está afuera del sistema, o sea, que forma parte del medio exterior, y ese sitio de donde se provee de calor este ciclo se denomina fuente caliente. ¿Cómo se consigue una fuente caliente? Bueno, usted lo hace todos los días de la vida cuando enciende su cocina y empieza a quemar un combustible, entonces usted crea una fuente caliente con la que hace hervir agua, por ejemplo, que finalmente termina convertida en vapor. ¿Listo? Entonces, esa fuente caliente usted la provoca de una manera artificial, aunque hay fuentes calientes que son naturales, como por ejemplo el sol, como por ejemplo las fuentes geotérmicas. Y otro detalle que es necesario añadir es que para que la fuente caliente le transfiera calor al fluido durante el proceso 1-2, su temperatura, es decir, la temperatura de la fuente caliente, debe ser superior a la temperatura T sub 1. Si no, no va a ocurrir, si no hay diferencia de temperatura, no va a ocurrir la transmisión de calor. Creo que eso está claro, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto mayor tiene que ser la temperatura de la fuente caliente? Esto que estamos anotando con T, que T sub 1. Y entonces la respuesta es siempre mayor, pero suficiente es que sea un infinitésimo mayor. Y cuando uno habla de infinitesimos, de diferencia en algo, es que se está planteando que en este caso particular la transmisión de calor también tenga las cualidades de ser un proceso cuasi equilibrio o reversible. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Bueno, supongo que sí. Luego, durante el proceso 3-4, que otra vez es isotérmico a la temperatura T sub 0, usted note que lo que está ocurriendo es que una mezcla de líquido-vapor con un título como el de 3 se está convirtiendo en otra mezcla con otro título en 4. ¿Cuál tiene mayor título? ¿El 3? El 3 tiene mayor título, por lo tanto está disminuyendo el título. ¿Qué significa eso? Que parte del vapor de la mezcla se está convirtiendo en líquido y ese fenómeno se llama condensación y eso implica que el fluido tenga que ceder calor, que lo anoto con signo negativo, al medio exterior. O sea que en el medio exterior tiene que existir lo que se llama la fuente fría con una temperatura menor a la temperatura T sub 0. ¿Cuánto menor? Otra vez volvemos a la historia de antes. Suficiente con que sea un infinitésimo. En ese caso, el fenómeno califica como reversible. Entonces, bajo estas consideraciones, resulta que la temperatura T de la fuente caliente prácticamente sería igual que la temperatura T sub 1 y la temperatura T de la fuente fría prácticamente sería igual a T sub 0 porque la diferencia es infinitamente pequeña. ¿Se dan cuenta? Entonces, este valor T sub 0 y este valor T sub 1 para el planteamiento que estamos haciendo serían prácticamente como la temperatura de la fuente fría y fuente caliente respectivamente.
¿Qué representa esta área que estoy sombreando? Ya lo planteamos el otro día. ¿Qué representa? El trabajo. El trabajo mecánico, que ya dijimos que es positivo porque el ciclo es un ciclo que funciona hacia la derecha, ¿no? En sentido horario. Y entonces también escribimos de que este trabajo mecánico se hace a partir de este calor recibido y el saldo que no es convertido en trabajo mecánico es el calor cedido a la fuente fría. Así escribimos el otro día este balance. Y entonces en cualquier máquina térmica se define lo que se llama el rendimiento de la máquina, es decir, el rendimiento de la conversión energética de calor en trabajo mecánico como el cociente entre estos dos valores. Y dice la segunda ley de la termodinámica que como no es posible convertir todo el calor en trabajo mecánico, entonces este valor de rendimiento siempre será menor que 1, aunque, digamos, en teoría puede alcanzar el valor 0, pero lógicamente que no tiene sentido, ¿no? Entonces, en este negocio de transformar calor en trabajo mecánico, se pretende siempre de que el rendimiento en la transformación, definido así como lo estamos viendo en la pizarra, sea el más grande posible. Este valor de rendimiento, aprovechando el balance que tenemos por acá, lo podemos escribir así, reemplazando W y finalmente quedando en esta forma, que es una forma clásica que se utiliza en el análisis de este tipo de instalaciones, de máquinas térmicas, máquinas que convierten, gracias a los ciclos termodinámicos, calor en trabajo mecánico. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay dudas? Creo que no tendría por qué verla, ¿cierto? Bueno, continúo con la idea. La pregunta que surge inmediatamente es en relación con el tipo de ciclo. Acá, por ejemplo, estamos diciendo que el ciclo de Carnot es el mejor. Significa que el rendimiento de este ciclo de Carnot entre determinadas condiciones de temperatura de fuente caliente y fuente fría va a ser el máximo posible hasta el día de hoy, no superado por ningún otro ciclo. Peor si son ciclos reales, pues, ¿no? Porque entonces hay que descontar todo lo que la realidad provoca como merma. Bien, si por ejemplo cambiáramos, fíjese, la temperatura de la fuente fría y la hiciéramos de un valor como T sub 0', es decir, un poco mayor, entonces el ciclo de Carnot quedaría modificado de la siguiente manera, que ahora lo voy a mostrar con otro color. El ciclo sería el proceso 1-2, igual que antes, pero el proceso, en lugar de llegar hasta 3, termina en 3' y luego se daría lugar a 4' y terminaría con 4'1. ¿Lo ven? ¿Qué diferencia hay entre el ciclo negro y el ciclo rojo? El trabajo mecánico. El trabajo mecánico ha disminuido. Sin embargo, el proceso 1-2, fíjese que es el proceso en el que se recibe calor, sigue siendo el mismo. O sea que se está recibiendo la misma cantidad de calor, pero se está produciendo menor cantidad de trabajo mecánico. ¿Lo ven? Entonces, esto nos
lleva a hacer el siguiente planteamiento. Cuando las temperaturas de fuente fría y fuente caliente se aproximan entre sí, que igual podemos plantear las cosas para la temperatura de fuente caliente, el trabajo mecánico disminuye y por lo tanto el rendimiento también disminuye. Si la cosa fuera al revés y las temperaturas de fuente fría y fuente caliente se hacen más diferentes, entonces el trabajo aumentará y por lo tanto el rendimiento también acusa aumento. La conclusión de esto que estoy planteando es que el rendimiento depende de T sub 1 y T sub 0. Pero como el rendimiento es igual a esta expresión, entonces definitivamente lo que está dependiendo de T sub 1 y T sub 0 es esta relación. Asunto que lo vamos a anotar así. ¿Lo ven? Bueno, hasta ahí, ¿me siguen? Sí, sí. Ya, entonces sigamos echándole agua al río. El asunto es que si yo quiero obtener una expresión matemática del rendimiento en base a estas dos temperaturas, necesito conocer qué forma debe tener la función matemática f de T sub 1, T sub 0. Entonces hay un desarrollo efectuado por el señor Kelvin, Lord Kelvin, de las temperaturas Kelvin, que lo pueden consultar también en el Gordon. No me voy a detener a explicarlo porque necesitamos seguir avanzando. Que llega a establecer de que en el caso de un ciclo reversible, esta relación puede ser de este tipo. De tal manera que esto acarrea que el rendimiento, por ejemplo, del ciclo de Carnot o cualquier ciclo reversible, puede ser escrito de esta manera o formulado de esta manera. Es decir, que con solamente conocer la temperatura de la fuente fría y la fuente caliente, yo puedo determinar qué rendimiento voy a poder obtener en la conversión de calor en trabajo mecánico. El detalle es que este valor tiene que ser menor que 1. Y entonces eso exige que el valor de T sub 0 tenga siempre signo positivo y el valor de T sub 1 tenga siempre signo positivo. ¿Se dan cuenta, no? Para que el rendimiento, que es igual a 1 menos ese cociente, me dé siempre un valor menor que 1. Si no, me podría estar entonces dando un valor mayor que 1, lo cual es violatorio de la segunda ley de la termodinámica, que la acabamos de repetir hace unos minutos. Por lo tanto, estas temperaturas, T sub 0 y T sub 1, necesariamente deben ser medidas en grados Kelvin. Justamente de esto es que surge esa famosa escala de temperaturas absolutas, que se llama escala termodinámica de temperaturas. Bueno, esta relación que yo anoté acá es la que da origen
inmediatamente en términos matemáticos a la formulación de la segunda ley. Y la voy a mostrar a continuación. Voy a borrar un poco esto, que no distraiga. Y entonces, fíjense, vuelvo a recalcar de que esta relación desarrollada, planteada por el señor Kelvin, corresponde a un ciclo reversible, como lo es el ciclo de Carnot. Entonces, si se hace esta operación de dividir la cantidad de calor recibido por la temperatura a la cual se está recibiendo esa cantidad de calor y sumarle algebraicamente la misma relación, pero en lo que concierne al calor cedido a la temperatura T sub 0, entonces quiero que me digan a cuánto va a ser igual esta suma algebraica. En realidad es una resta, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿qué valor voy a obtener? Vamos, rápidamente, que está a la vista. ¿Qué valor va a resultar de hacer esta suma? En realidad es resta. ¿Cuánto? 0. 0. 0. 0. 0. Es decir, y ahora ya lo voy a sofisticar matemáticamente el asunto, que es así como aparecen los textos. Lo que estoy haciendo es sumar todas las cantidades de calor intercambiadas con su correspondiente signo, divididas por las temperaturas a las cuales se producen estos intercambios. Asunto que se puede, en términos matemáticos, escribir de esta manera, ¿cierto? Es decir, hacer la suma de todos estos cocientes, cantidad de calor dividido por la temperatura a la que se intercambia el calor a lo largo del ciclo, de ahí que la integral sea cíclica. Y este valor será igual a 0 cuando el ciclo es reversible. Entonces lo que estamos formulando recién no es otra cosa que la segunda ley de la termodinámica, pero para un ciclo de esta característica de ser ciclo reversible. ¿Qué pasa si el ciclo es irreversible? Eso significaría que esta cantidad sería mayor, porque se produce menos trabajo y entonces mayor cantidad de calor que no es convertido en trabajo mecánico se devuelve acá en el proceso 3, 4, a la fuente fría. Entonces yo podría anotar que Q sub 1 sobre T sub 1 más, y para cualquier otro proceso, sobre todo si es irreversible, quisiera que me digan ahora cuál deberá ser el resultado, teniendo en cuenta de que el Q sub 0 irreversible en términos absolutos es mayor que el Q sub 0 cuando el proceso o el ciclo es reversible. ¿Cómo es este cociente comparado con este? Si el numerador en términos absolutos es mayor, bueno, me tengo que responder ya, si no, no avanzamos. Entonces, este valor Menor que 0. menor que 0. Este valor siempre va a resultar negativo y mientras más irreversible, mientras más real, mientras más cantidad de calor no pueda ser aprovechado, con mayor razón va a ser, digamos, más menor que 0. Asunto que lo podemos describir de esta forma.
menor que 0. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ingeniero. Ya, algo pasó con el internet, parece que se cayó y se borraron todas las cosas, pero no importa. Entonces, habíamos quedado con esta expresión para la segunda ley de la termodinámica, tanto para el ciclo reversible como irreversible. Algo que usted tiene que grabarse en la cabeza y no olvidarse nunca es que cuando aparezca el signo igual, inmediatamente eso lo tiene que asociar con la condición de reversibilidad. Y cuando aparezca el signo desigual, en este caso menor que, entonces se trata de un caso irreversible o real, como quiera llamar. Pero claro, esto es la segunda ley para un ciclo termodinámico. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre cuando el proceso termodinámico no es cíclico? Es decir, se tiene un estado inicial y un estado final. Entonces, a partir de esta expresión matemática, se plantea un desarrollo que ustedes también lo pueden consultar, no vale la pena que yo lo esté escribiendo, lo pueden consultar en el Gordon, que conduce a conocer una nueva variable de estado que se llama entropía, que surge como resultado de la formulación cuando digo el proceso termodinámico no es cíclico. Es decir, a esta variable de estado la simbolizamos con la letra S y siempre hay que tener en cuenta que va a ser medida en kilocalorías por kilogramo y por grado Kelvin. Y entonces lo que estoy diciendo es que a partir de esta expresión matemática, presentando el desarrollo que ustedes pueden consultar en el texto, se llega a establecer de que la segunda ley toma esta presentación. A ver, voy a representar en el diagrama PV un caso cualquiera para poder ilustrar lo que hay que interpretar. Supongamos que este sea el proceso 1 y, mejor dicho, el estado 1 y que tuviéramos este proceso 1, 2. ¿Qué tipo de proceso que estoy graficando en el diagrama PV? ¿Es reversible o irreversible? Reversible. Reversible, cuasi equilibrio. Entonces,
esta expresión matemática que acabo de anotar me dice que en cada estado termodinámico se tendrá, acompañando a la masa que existe en ese estado, una cierta cantidad de esta variable que se llama entropía. Por ejemplo, en el estado 1, una entropía de valor S1 y en el estado 2, un valor de entropía S2. Que si el proceso es reversible, entonces resulta, por el signo igual, que el cambio de entropía va a ser igual a la cantidad de calor intercambiada durante el proceso dividido por la temperatura absoluta a la que se produce ese intercambio de calor. ¿Está claro? Entonces, siendo, y eso justifica por qué anoto el diferencial de S con la letra D, siendo S una nueva variable de estado, con seguridad, entonces, si usted va a las tablas, por ejemplo, usted va a encontrar dicho valor, ¿cierto? Usted va a la tabla de saturación y va a tener una entropía correspondiente a cada uno de los líquidos saturados consignados en la tabla, a cada uno de los vapores consignados en la tabla, y lo mismo en el caso de vapor recalentado o líquido subenfriado. La cosa es que hay que, digamos, entender la interpretación que debe hacerse de esta expresión matemática. Entonces, mire, como T es temperatura absoluta, el signo de T siempre es positivo, ¿cierto? Pero dQ puede ser un valor positivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que dQ sea positivo o que Q sea positivo? Es decir, que el fluido está recibiendo o está cediendo calor. Recibiendo calor. Está recibiendo calor. Se está calentando, diríamos en términos vulgares y silvestres. Otra alternativa es que Q sea negativo, cuando el fluido durante el proceso cede calor. ¿Y cuál es la tercera alternativa? Igual a 0. Igual a 0. Y entonces nos encontramos con este famoso proceso termodinámico que se llama, ¿cómo? Adiabático. Adiabático. Entonces, si estos valores los pasamos en nuestro análisis a la fórmula que tenemos al lado izquierdo, si dQ es positivo y T es positivo, entonces ds resulta también positivo. ¿Y qué significa eso respecto de S? ¿Qué pasa con la variable S? Si el diferencial es positivo, aumenta. Quiere decir que cuando un sistema recibe calor, esta cantidad de calor está provocando en él un incremento en su entropía. Si por el contrario cede calor, entonces lo que está ocurriendo es que la entropía del sistema o del fluido disminuye. O sea que el intercambio de calor está siendo responsable, si es que es recibido, de un incremento, si es cedido de un decremento de la entropía del sistema. Y cuando el proceso adiabático, entonces, ¿cuánto vale de ese? ¿Cuánto vale de ese? 0. 0. 0. ¿Y qué significa ds igual a 0? Que S permanece constante. Cuando se da un fenómeno de este tipo, es decir, adiabático y además reversible,
entonces estamos conociendo lo que se llama proceso isoentrópico. O sea que este proceso es uno de los famosos procesos denominados ISO. Isocórico, isobárico, iso y lo que no hizo. ¿Estamos claros? Si el proceso es con el signo mayor que, por lo tanto irreversible, entonces tendríamos a la segunda ley expresada de esta manera. Y ya sabemos que el calor, si es positivo, produce aumento de entropía. Si es negativo, produce disminución de entropía. Pero en este caso particular, si dQ es igual a 0, es decir, el proceso es adiabático, entonces, ¿qué ocurre con el diferencial de S? ¿Cómo será? Si yo pongo 0 acá, ds será mayor que 0 y por lo tanto se va a producir un incremento de entropía justamente debido a la irreversibilidad. Y siempre será un incremento. Entonces, todo proceso irreversible va a estar acompañado siempre de un aumento en su entropía. Bueno, estas son cosas que importan a la hora de que usted vaya a aplicar esta fórmula en el análisis que estuviera haciendo, ¿no? En algún ejercicio. ¿Está claro todo esto? Entonces, mire, lo que estamos, para rematar el asunto, ya no queda tiempo. Lo que estamos escribiendo acá es de cumplimiento obligatorio. Entonces, cuando usted está resolviendo un ejercicio, aplica la ecuación de continuidad, aplica la primera ley y luego va a aplicar la segunda ley y tiene que cumplirse esto que tenemos anotado acá. Si no se cumple, entonces su conclusión es que lo que se ha planteado está totalmente fuera de sitio. ¿Comprende? Bueno, lo vamos a dejar acá y continuamos el próximo día. Sería jueves, ¿no? Porque el martes tenemos examen, ¿cierto? Se les insinúa puntualidad. ¿Estamos?